mostrará su propósito para tu vida. Quiero comenzar con nuestro versículo. El versículo que es la base, donde dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, versos 2 y 3. Entonces, versos 2 y 3. Hoy, como les decía, nuestro tema es ensánchate. Voy a comenzar a través de las escrituras. Vamos a estar nosotros viendo cómo mucha de la palabra nos enseña y nos va abriendo el camino en esta naturaleza y en nuestra vida perfecta y asombrosa que Dios nos ha dado. Cómo nosotros en este vivir aquí en la tierra y teniendo una identificación más plena con Cristo, podemos vivir esa vida que está siendo ensanchada, que está yendo a nuevos niveles. Amén. Entonces quiero comenzar con el Salmo 119, 32. Yo estoy haciendo la tarea. Oren por mí, queridos, oren por mí, que yo pueda ir lentamente y que yo pueda ir lentamente. Pero me gusta que anoten y para que después mediten. El Salmo 119, 32 dice: por el camino de tus mandamientos. Recuerda, traduzca palabras, la palabra, todo lo que representa hoy en día la palabra de Dios para nosotros, que no es solo la palabra escrita, tiene que ver con la enseñanza, con la revelación, con todo con lo que tú te relacionas también en la palabra. Dice entonces: por el camino de tus mandamientos correré. Oiga, correré, esta es la versión 1960, porque tú ensancharás mi corazón. Entonces yo le voy a cambiar algunas palabras a este versículo de otras versiones que yo he leído. Entonces, por el camino de tus mandamientos correré con propósito. Hola, fíjese que este ensánchate tiene que ver con una decisión y con una convicción que sé que el Espíritu Santo sí trae a la vida de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo fue dado para que viva ahora en nosotros y esté en medio de nosotros y esté sobre nosotros. Entonces hay un despertar y creemos que viene un despertar, y tú y yo debemos decir: yo soy parte de eso por el Espíritu de Dios. De que la palabra de Dios, ojalá lo pudiéramos confesar todos los días de nuestra vida. Nunca más, de ninguna manera va a volver vacía. La palabra de Dios, desde el diseño divino, desde Génesis 1, siendo Jesús el verbo hecho carne, siendo Jesús la palabra viva que ahora está en cada creyente y en la iglesia, no debería, no puede, nunca fue diseñada para volver vacía, para que no haya en ella propósito. Entonces, por el camino de tus mandamientos correré con propósito, porque tú, y la Nueva Traducción Viviente, cuando dice ensancharás mi corazón, dice aumentas mi comprensión. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces hay muchas cosas en un tiempo como esto que a veces tal vez nos detienen de las cosas que Dios estableció. Es malo poder tener varias versiones de la Biblia, poder tener algunos comentarios bíblicos. No es malo. Es malo escuchar de vez en cuando a un predicador que sea un buen predicador. No es malo. Pero realmente el fundamento es que tú necesitas tener pasión. Tú necesitas entender que es en la intimidad donde el más sabio
el más sabio, el Espíritu de Dios fue puesto en nosotros para capacitarnos, para que nosotros podamos, como dice la palabra, podamos ser aumentados en esa comprensión. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: aumentarás mi comprensión y me harás sabio, pues me darás un corazón dispuesto. Así que si estamos hablando de ensánchate, necesitas empezar a entender que la palabra va a empezar a ser esa comida deliciosa, esa pasión, eso que tú estás ahí masticando, pero con la convicción de que Dios está ensanchando tu corazón, tu hombre interior, tus pensamientos, tu mente, para que puedas correr, para que no estemos más detenidos ni sintiéndonos escasos en cosas. La palabra de Dios también dice en 2 de Samuel 22:37. Recuerde que estamos en una introducción donde queremos que el tema para nosotros cada vez sea más claro. 2 de Samuel 22:37 dice: ensanchas mis pies debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ahora, conéctalo un poquito con el verso anterior. Estábamos diciendo que cuando caminas cuando tú vas por el camino de los mandamientos de Dios, porque tú estás viviéndolos, amándolos, vas a ser aumentado en comprensión, vas a ser ensanchado. Y ahora, por cuanto tú amas la palabra, tú amas los caminos de Dios, tú estás ahí masticándolo, tus pies debajo de ti, donde estás viviendo, donde tienes que ir a enfrentar tu vida, donde como iglesia tenemos retos, donde 2021 no tiene que ver con que porque hagamos simplemente las oraciones no van a haber problemas. No, el mundo va a seguir convulsionado, cosas van a pasar, pero algo diferente, algo sobrenatural está haciéndose más fuerte en nosotros, está aumentándose nuestra comprensión de lo que Cristo hizo, de lo que somos en Él, de su dirección, de su ABC en la palabra, para que la comprensión de lo sobrenatural, de lo que no se ve, pero que se está moviendo por causa de la presencia de Dios en nosotros, va a hacer que tu vida, tus decisiones, levantarte en cuarentena o sin cuarentena, levantarte a escuchar que de pronto no va a haber empleo o que de pronto no van a suceder cosas, por la fe tus pies van a ser, tus pasos van a ser ensanchados y no vamos a resbalar. Dice esa palabra: ensanchas mis pies, es despejas. Y esa palabra que dice que mis pies no van a resbalar, dice para que mis pasos sean firmes. ¿Cuántos queremos ser ensanchados? ¿Cuántos sabemos que necesitamos esta frase? Ensánchate. Si tienes a alguien al lado, dile: ensánchate. Y también pon tu mano sobre ti mismo y di conmigo: ensánchate. Estoy en un tiempo de ser ensanchado. Salmo 118:5. Salmo 118:5 dice: en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió. Escucha, también nuestra vida de oración, por causa del Espíritu de Dios. Ahora, esto de la vida de oración y el Espíritu de Dios es súper guau. Es algo que uno debería decir, aunque a sus oídos, mire cómo es esto, como vivimos en tiempos que aún hay comezón de oír y queremos oír más, que nos expliquen más, que nos deshuesen más, que nos digan más del griego, del hebreo. Pero resulta que la palabra, desde el básico, desde lo elemental, como lo dijo Dios, cuando una iglesia, cuando un pueblo entiende cómo fue diseñado, cómo fue cableado, cómo fue puesto el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, del creador del universo, el que puso todas las cosas en orden, del que ha hecho que este universo siga atrayendo la atención de los científicos, los haga hacer a ellos wow, aunque no reconozcan a Dios, que se den cuenta que no han logrado ni un porcentaje de conocer este universo. El Espíritu está en usted y está en mí.
Entonces, en la medida que el Espíritu de Dios puede hacer su obra poderosa en nosotros, nuestra vida de oración, nuestra comprensión, entre más la leemos, aunque parezca lo mismo, aunque su alma, aunque su carne, que necesitamos llevarla al ayuno, porque a veces el que lo desconcentra a usted de recibir una buena palabra, el que lo hace quejarse, el que lo hace bostezar a usted, el que no le deja tener disciplinas de honrar la palabra y de someterse, es esa carne, esa alma indisciplinada, porque no estamos entendiendo que el Espíritu Santo nos fue dado para que la palabra todos los días produzca algo más, produzca una revelación progresiva que produce un fruto en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Mientras no haya ese fruto, tú deberías comerte esa misma palabra todos los días, pidiéndole al Espíritu Santo que produzca aquello para el cual envió esa porción, y para que eso llegue y complete todo lo que la Biblia dice, que la suma de la palabra de Dios es verdad, para que tengas un balance en tu vida. ¿Cuántos saben que uno nunca podrá ser ensanchado o aumentado sanamente si solo lo hace en un área o de una manera? Espero que el Espíritu Santo hoy nos pueda estar hablando y diciendo en qué área nosotros necesitamos. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar a orar. De hecho, usted va a encontrar en Romanos 8, que lo hemos hablado en otros pasajes, cuando usted encuentra en Romanos 8 el capítulo donde habla que los hijos de Dios vivimos siendo guiados en el Espíritu, porque vivimos en el Espíritu, porque ahora nuestra nueva naturaleza está en nuestro espíritu, una nueva simiente, hechos nuevos por el Espíritu de Dios que engendró esa vida. Entonces dice que ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no sabemos, pero el Espíritu de Dios en nosotros intercede con gemidos indecibles, conforme al corazón, conforme a la voluntad, conforme a la sabiduría de Dios para tu vida, en la angustia, en el crecer, en el deseo de avanzar, para que para ti sea claro el corazón de Dios más que cualquier otra cosa. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 118:5: en medio de mi angustia invoqué al Señor, y el Señor me respondió y me puso en un lugar ¿qué? Espacioso. Y me puso en un lugar espacioso. Dígalo conmigo. Y me puso en un lugar espacioso. ¿No le parece tremendo esto? Me gustan varias cosas de este versículo. Uno dice que en la angustia invocó, oró, habló al Señor. Y lo digo porque sé que muchos tenemos luchas, tenemos dificultades, las cosas que suceden, enfermedad queriendo venir, el alma, la necesidad de crecer y de avanzar. Dice, y yo en ese momento invoqué y Él me respondió y me puso en un lugar espacioso. Anota eso y ponlo en un cuadrito en tu vida, que entre más nosotros le permitimos al Espíritu de Dios alumbre la palabra. Recuerde lo que dice el libro de los Salmos, que en su luz veremos más luz, en su luz veremos más luz, en su luz veremos más luz, en su luz veremos más luz. Esto habla de la comprensión, de la revelación, del entendimiento, del momento donde las verdades, los principios, las formas de Dios pueden llegar a tomar el lugar en nuestras decisiones, en cómo vemos la vida. Y dice la palabra de Dios que Él nos respondió y nos puso en un lugar más ancho. Entonces vamos a creer que en este tiempo vamos a desear, vamos a estar disponibles para que el Espíritu nos enseñe cómo interceder, cómo hablar, cómo orar, porque a lo único que tú y yo debemos avanzar, aún en medio de las dificultades, aún en medio de lo que enfrentamos, aún en medio de los problemas, es a un lugar espacioso, a un lugar ensanchado, a un lugar más amplio en la mente, en la visión, en el lenguaje,
lenguaje, en el amor, en cómo caminamos en la tierra, porque Él dice que Él nos responde y nos lleva a un lugar más ancho. Nosotros no oramos para tener ahí un contentillo, nosotros no oramos para mantenernos encogidos, nosotros no oramos como algo religioso. Este pasaje nos muestra que el propósito de Dios, aún en medio del dolor, es que si nosotros estamos siendo guiados, vamos a ser ensanchados emocionalmente en lo que necesitas. Dice las otras versiones que el Señor me respondió. Me gustó esto porque esa versión dice: y me puso en libertad. Nosotros ya fuimos hechos libres con la libertad que nos ha dado Cristo, amén. Pero hay áreas que nosotros necesitamos posicionarnos y saber cómo hacerlo. Entonces tú lo vas a empezar a entender. Y dice: y entonces se abrió un camino más amplio para mí. Aleluya, ¿cuántos damos gloria a Dios? Y la palabra de Dios también dice en Juan 10:10: el ladrón solo viene para robar, eso no lo sabemos todos, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? ¿Cómo? Entonces resulta que usted se pone a pensar: oh Dios, o sea, en Cristo yo la tengo abundante. Pero nosotros vamos en una vida donde estamos creciendo, donde necesitamos que nuestros ojos sigan siendo alumbrados con el Espíritu, desarrollando la mente de Cristo. Entonces no quiere decir, no ignoramos, porque no vamos a hacer eso, porque si miramos el contexto de la Biblia sí habla de prueba, la Biblia sí habla de aflicción, la Biblia sí habla de pelear una buena batalla de fe, pero desde una vida que se ensancha posicionalmente, se ensancha en una identidad, en una pertenencia, en una autoridad, en unos beneficios, en una herencia para avanzar en ella. Y esa es la vida abundante. O sea que es un tiempo de entender la vida abundante, la obra de Jesús, lo que Cristo hizo en esa dimensión. Y hay una versión que dice: yo he venido para que tengas una vida en abundancia, más de lo que esperas, vida en plenitud hasta que desbordes. O sea que ensancharnos en muchas áreas. Ahora, hoy te quiero poner un alto. La vida financiera es una añadidura, pero vamos a tener que romper una fortaleza en nuestra forma de cómo recibimos la palabra, porque pareciera que siempre que nos hablan de ensancharnos, de ser ir a otros niveles, de ir en gloria a gloria, lo primero que ponemos es la parte financiera. Pero te quiero decir algo: si tú no eres ensanchado en esos pensamientos como los de Cristo, si tú no eres ensanchado en la palabra, si tú no eres ensanchado en una comprensión espiritual, en una inteligencia espiritual, en una profundidad de dependencia de Dios como la fuente, lo demás va a ser muy complejo. Hola. Usted puede ir a la mejor universidad, usted puede estudiar la carrera más nice, pero si usted no tiene ganas de estudiar, si a usted le da pereza esto, si a usted le da pereza aquello, usted puede ir, usted puede ser reconocido, pero usted tal vez no le va a ser tan fácil y quizá ni logre terminar sus semestres. Y la vida abundante de Dios no es esa. Dios quiere que nosotros realmente seamos ensanchados. Ensancharse también tiene que ver con Efesios capítulo 3, desde el verso 17 hasta el 21. Hoy no me voy a quedar allí porque nosotros el año pasado estudiamos bastante ese tema, cuando dice que nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo espero que usted esté tomando esto, porque esto es la forma donde usted rompe sus ambientes, donde usted rompe atmósferas, donde usted rompe cosas que en nuestra vida, en nuestros hogares, en la iglesia, en la forma de vivir para Cristo, se han vuelto como un círculo vicioso con las mismas luchas, o ya hemos llegado a un tope. A veces pensamos que eso es todo. No, Señor. Ensancha habla de extender los límites, como leímos en Isaías 54. Habla de responsabilidad y de capacidad. ¿Cómo le parece?
Cuando usted va a hacer una pieza, una habitación más en su casa, usted tiene que sentarse a planificar y hacer cuentas. Hola. Cuando el niño se ensanchó, ya no mide, se ensanchó para arriba y ya no mide 1,50 sino 1,80, hay que hacer cuentas de cuánta ropa hay que comprarle. Entonces es capacidad para hacer lo que debemos hacer, pero es responsabilidad. Ensanchar, le tengo que decir algo, en Cristo ya todo fue hecho. Yo espero poder avanzar en esta enseñanza. En Cristo ya está pago. En Cristo todo lo que nosotros necesitábamos, como dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro 1, verso 4, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida aquí, a caminar, a hacer, a administrar, a ser esposos, cualquier cosa que nos corresponda como jóvenes, como lo que sea, y a la piedad, a esa vida de revelación, a esa vida con Dios, ya nos fueron dadas por su divino poder, y tenemos grandes promesas para ser participantes desde aquí, de la gloria, de las cosas gloriosas. Diga conmigo: capacidad y responsabilidad. Diga conmigo: capacidad y responsabilidad. Y nosotros en Cristo, por la presencia de Dios, por la gracia de Dios, tenemos capacidad y responsabilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces voy a empezar a leer unas frases, voy a seguir aquí. Ensancharse no se trata solo de lo que nos enseñan, sino de qué manera recibimos. La Biblia es muy clara. Nosotros debemos recibir, tener la actitud para recibir, el corazón y la disposición para recibir lo que nos está siendo dado. ¿Y qué haremos con lo que Dios nos está hablando? A lo que Dios nos está retando, con lo que Dios a través de su Espíritu nos recuerda, porque la Biblia dice que el Espíritu nos recuerda las cosas de Dios, las cosas de la nueva vida. Somos nueva naturaleza, tenemos una nueva naturaleza, aleluya. Entonces, hemos sido a veces muy enseñados, hemos sido personas dispuestas para escuchar, pero ahora necesitamos entender que el mismo Jesús le decía a sus discípulos: oiga, tengan mucho cuidado ustedes cómo es que escuchan realmente lo que yo les estoy diciendo y cómo lo que reciben. Cuando usted mira a través de los evangelios, y aun cuando habla de los talentos, aun cuando habla de ser un buen siervo, está diciéndonos también que nosotros debemos ser responsables y saber que Él no se ha equivocado. Necesitamos ser revelación, y ensancharnos tiene que ver con revelación, porque Él no se ha equivocado a lo que nos ha llamado, a lo que nos pone delante. Él nunca se ha equivocado, y lo que Él quiere es que nosotros seamos buenos siervos, porque al que mucho se le da, mucho se le exige, porque Dios sabe que si nosotros hoy estamos realmente conectados con la fuente y con el Espíritu de Dios, Él sabe que tú puedes, seas un joven, seas esposo, seas mujer, estés sola, estés pasando por luchas, es que tú no dependes de eso, tú dependes de la fuente de gracia. Y Juan 1:16 dice que ahora la fuente de gracia vive en nosotros, y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, capacidad y entendimiento para hacerlo. Pero ¿cómo estás recibiendo todo lo que te es enseñado? ¿Lo recibes para comparar? ¿Lo recibes para sentir que estás alimentándote bien? ¿Lo recibes como es? Como decía el apóstol Pablo hacía una oración por una iglesia, decía: yo doy gracias a Dios que ustedes han recibido la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Mientras la palabra, lo que a ti se te imparte, lo que Dios te inquieta, lo que Dios quiere despertar en tu vida, esté en línea con la palabra, y tú permitas al Espíritu Santo que Él active, que Él trabaje, tú necesitas recibirla como lo que es, viene de Él. No tiene que ver quién me la dice, o si me gusta, o si no me gusta, o si es mi papá, o si es mi mamá, o si es mi hermana. No. Porque eso puede cambiar drásticamente cómo recibes y qué harás con esa palabra. Ensancharnos va a descubrir nuestro corazón.
Ensancharnos va a descubrir cómo honramos, si honramos a la manera de Dios o desde mi alma o desde mis formas. Por eso, para que nosotros veamos algo asombroso y sobrenatural fuera, algo de verdad, y la verdad de Jesús, o sea, algo donde Jesús es establecido, debe cambiar, debe ser erradicado, debe ser quitado y llenado por la verdad de Dios. Entonces, afuera nunca seremos los mismos, hablaremos diferente, amaremos a la manera de Dios y empezaremos a ver afuera que realmente fuimos ensanchados dentro. Amén. Entonces, empieza adentro. Empieza dentro de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Sabes? A veces nos hemos bloqueado porque no tenemos, le hemos permitido al diablo que nos engañe. Jesús sí que habló con sus discípulos. Mire, les decía, tenga cuidado cómo oye. Tenga cuidado lo que hace con lo que yo le he dicho. Y a veces el mismo Jesús les estaba hablando y se volteaba y les decía: ¿ustedes por qué piensan así? ¿Ustedes por qué toman mis palabras y las ponen en sus términos naturales? Por eso el Espíritu de Dios está ahí. Pero si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, no está pudiendo trabajar con la sabiduría de Dios en lo que Dios quiere, pues nosotros siempre vamos a estar arraigados en cosas en nuestras vidas. Ensancharnos es pasar de decir: sí, yo quiero, sí, yo sé que Dios es bueno, que Dios, para decir: no, eso es mío, yo lo necesito, yo lo tomo, yo entiendo que ese es mi aire. Porque querer, uno quiere cualquier cosa, pero necesitar demanda acción, demanda pasión. Ensanchar va a traer en nuestra vida revelación y dirección. Pero me gustó una cosa, porque más adelante, si alcanzamos, lo vamos a ver. Ensanchar, cuando lo miras a la luz del nuevo pacto, teniendo el ejemplo desde el antiguo pacto, es dejar de vivir en la carne. Y la carne no es esto. La carne a la luz del nuevo pacto es el esfuerzo humano. Es vivir con tu propio esfuerzo. Es vivir como con tus planes y con tus ideas. Y venir a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Porque Gálatas 5:22 también nos enseña que los que somos guiados por el Espíritu vivimos conforme al Espíritu, que entre la carne y el Espíritu hay una batalla. O sea, en tu deseo de hacerlo a la manera tuya, en tus formas, en tus tiempos, como a ti te ha parecido, y poder llegar a rendirnos por el Espíritu de Dios, el cual intercede cuando a veces nos cuesta y el alma nos fastidia, la carne, para ver qué hacemos con los negocios, con el hogar, con aquellos que me han fastidiado. Y dice la Biblia: pero no, tú tienes que vivir conforme al Espíritu, porque ahora tú tienes una vida en el Espíritu. Ensancharnos este año va a sacarnos de muchas cosas que podríamos decir: mi logro, lo logré. Pero si Dios no estaba ahí, lo hiciste en tu carne. ¿Dónde están los amenes? Yo sé que no están aquí. Y a vivir en el Espíritu. ¿Cuántos saben que cuando en la carne usted quiere gritar, el Espíritu le va a decir: cállese? ¿Cuántos saben que cuando usted en la carne dice: me callé, pero me la guardo, yo por eso yo no hago, o yo por eso lo mantengo a usted así en el hogar y con las peleas y con los hijos y todo eso? Pero el Espíritu le dice: no, ame. Eso es ensancharse. Eso es ensancharnos. ¿Usted está ahí? ¿Usted está escuchando? Aleluya. Ahora, quiero decirle que el Espíritu, entonces, como vive en nosotros, usted y yo necesitamos desarrollarnos a que esa voz del Espíritu, esa forma como el Espíritu nos ministra, va a ser más clara adentro que afuera.
Hay gente que dice, el Señor me habló, el Espíritu me habló. ¿Cómo? Es que yo estaba viendo una canción. Pues bonito, si es una alabanza, gloria a Dios que te ministre, pero siempre las cosas que Dios te hable, si tú tienes una intimidad, comienzan en ti mismo, porque eso es una forma de crecimiento. Es cierto que cuando somos niños necesitamos ayuda, pero aquí estamos de todas las edades. Hay algunos que ya debemos ser maduros. No podemos vivir solamente tomando y tomando de otros para decir que lo de afuera sí me ha hecho feliz, que ese es Dios. No, 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 no. Dios comienza adentro y a través de otras cosas externas, pero también a través de tu iglesia, a través de que lo que tú estás teniendo en tu vida vaya en línea con la palabra, vaya en línea con una dirección, vaya vida en línea con un proceso. Tú vas a saber que eso es el Espíritu Santo. Eso es ensancharnos. ¿Cuántos saben que hemos escuchado palabra de Dios, hemos recibido instrucción de Dios, pero salimos y pasan cosas, tenemos charlas o suceden cosas que a usted ya lo hacen dudar y pensar que hay otra forma para hacerlo? Que usted lo va a hacer en su carne, que usted lo va a hacer a su manera, que usted va a hacer a la fuerza, porque según eso otros no saben lo que están haciendo. Vamos a tener cuidado porque nosotros tenemos un Dios sabio, un Dios fiel. Y cuando nosotros estamos en la actitud, en los tiempos de Dios, a la manera de Dios, te aseguro que a Dios no se le sale nada a la mano. Te aseguro que aunque otros fallen a nuestro alrededor o fallemos nosotros, Dios es fiel al que está conectado, al que está ensanchando, al que está escuchando su dirección a través del Espíritu Santo, trayéndole mayor claridad. O si no, toda la vida vamos a estar argumentados y excusados, bloqueados o con algún argumento y nunca seríamos ensanchados. Si mi ensanchamiento, si mi crecimiento, si mi bendición solo dependiera de otros, yo nunca habría crecido. Pero por eso Él vive en mí, su bendición, su ADN está en mí, para que aun cuando otros fallan o mi propia alma falle, yo no sea detenida, yo pueda levantarme y por el Espíritu discernir y vivir a la manera de Dios. Sin amargura, sin resentimiento, sin tanto argumento. Aleluya. Ensanchar es cuando aprendemos a estar más enfocados en Él y en el por qué vivimos. Escuche, hoy yo solamente estoy poniéndole aquí a usted todo un contexto, pero esperamos que Dios nos dé la oportunidad de profundizar estas cosas. Piensa solo un momento. ¿Por quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Y todos contestamos por el Señor. Sí, la verdad es que sí vivimos por Él, porque Él fue el que nos dio vida, esta vida nueva. Pero ¿para Él? ¿Para Él? ¿O para nuestra carne? Ya les dije que carne es nuestros propios esfuerzos, nuestros propios planes, muchos deseos. O por lo que otros hacen, o por lo que otros tenemos, o vivimos, y quiero que me lo entiendan bien, por nuestros hijos, por una novia, por un deseo, y eso es parte de lo que Dios nos ha dado, pero ese no puede ser el centro de nuestra vida. Hola, ¿saben? Hay silencios que me alcanzan hasta aquí. Si yo viviera solo por Dios, usted y yo sabemos que hay muchas cosas que ya ni me fastidiarían. Otras que aunque me duelan porque seguimos caminando en este cuerpo, esa gracia que yo estoy amando y poniendo en primer lugar, ese fluir, me ayudaría, me guardaría y me ayudaría a ver cómo Dios ve la vida. La Biblia dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Y las demás cosas, y las demás cosas serán añadidas. Paz, equilibrio, dignidad, valor, reconocimiento, provisión, un buen hogar, unas buenas relaciones,
Es completarnos en Él, porque algunos no tuvimos al papá, o algunos no tuvieron la mamá, o la vida ha sido, pero sentirnos completos, dice, cuando tú sabes que vives por Él, para Él, cuando estás permitiendo que el enfoque, la mirada, aunque estás en este mundo, aunque tienes que ver las personas, las situaciones, el reto, crecer, está puesta tu pasión, tu aire en Dios. Lo demás será añadido y puesto en el lugar correcto, vendrá del lugar correcto, vendrá de la manera correcta. Toda añadidura de Dios produce vida, produce un buen fruto. No vendrá a alejarte de Él, no vendrá a dañarte, no vendrá a detenerte, porque si produce esto, no está siendo ensanchado. Hay algo que no está bien, está siendo recogido. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Cuando nosotros estamos enfocándonos más en Dios y ensanchándonos en Él, más que aquí, y yo sé que nos cuesta que nos digan esto, y hay una resistencia brutal. Tranquilos, tranquilos. El Espíritu Santo te va a aclarar. Habla con el Espíritu Santo. Lo que no es, no es, pero lo que es, hoy estás escuchando una palabra. Hoy la estamos escuchando. Hoy primero nosotros mismos las tuvimos que recibir, porque cuando entendemos estas cosas, me gustó esto, menos necesitaremos que nos estén motivando para hacer lo que Dios ha dicho que seamos, para movernos como hijos de Dios. No necesitarás estar siendo motivado. Es bueno de vez en cuando, y Dios lo va a hacer en su momento, pero es que nosotros vivimos por fe. Y la fe no está creyendo que por eso va a suceder algo. La fe está hablando algo que ya es, que ya fue hecho, que ya me fue dado, un destino hacia donde voy, que aunque hoy no lo tengo claro, yo sé que si estoy dependiendo, voy hacia allá, voy hacia la grandeza, voy hacia la eternidad, voy hacia cosas mejores, voy a transformación, no importa nada más. Necesitaremos menos que le esté diciendo usted al niño: oiga, papito, si se come la comida le compro una bicicleta. Malo, ¿cierto que sí? Yo creo que voy a tener alguna psicóloga por ahí. Oiga, mi amor, si no me pega le doy un besito. Estoy dándole un ejemplo con los niños, porque esto habla de crecimiento. Ser ensanchados es crecer de todas las maneras. ¿Cuántos saben que hacemos eso? No, nosotros sabemos que necesitamos comer, porque la palabra de Dios es mi alimento. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no se equivoca porque la dice, Dios no se equivoca porque aparece en el camino. Dios no se equivoca, y a veces me va a costar, como decía el profeta. La comí y cuando entró en mi boca era dulce, porque sé que es la palabra de Dios, pero cuando bajó al estómago, cuando bajó allí donde tiene que deshacerse, donde tiene que empezar a producir, a enfrentar un pensamiento, a enfrentar un argumento, a decirte eres sano, a decirte que tú eres libre, dice, produce algo de amargosidad, pero va a producir finalmente aquello para lo cual Dios la envió. Y entonces también, en la medida que te ensanchas, porque estás enfocado y porque Él es tu vida, nosotros tendremos menos cosas por qué desanimarnos. Yo no estoy diciendo que tendremos menos problemas, estoy diciendo que nos desanimaremos cada vez menos. ¡Aleluya! Eso a mí me gusta, en un mundo donde todo el mundo, todos los días alguien hace algo que no me gusta. Y también se lo digo de frente, donde a veces somos súper delicados, súper sensibles. Nosotros todavía nos ha costado fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos este tiempo entender, pero también quiero decirte que aún en este proceso de ensanchamiento, como les dije, hay diferentes edades y para todos Dios tiene un trato, porque aún el Espíritu Santo, para llevarnos a más, Él es tu fortaleza, Él es tu consolador, Él es tu ayudador, Él te abraza, Él no te deja. La gracia de Dios siempre te dice, aunque te está costando, aunque estás ahí, aunque la has embarrado, oye, mira, yo quiero levantarte, yo he puesto mi gracia que es capacidad. No digas que no digas que no es para ti, no digas que no puedes, déjame a mí, yo te levanto, pero ciertamente quiero ensancharte y necesito ensancharte porque eres valioso, eres valiosa. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya.
Entonces, hoy quiero recordarte que ser padre, ser madre, hijo, hija, esposo, esposa, ser abuelos, ser profesionales, tener familia, empresarios, ser trabajadores, ser gente que le echa para adelante, que crea, ser servidores de Dios, ser ministradores, cualquier cosa, entiéndelo, porque estos son los pisos fundamentales para saber por qué nos vamos a ensanchar, cómo nos ensancharemos. Esto no puede ser solo una oración o la repetición de un versículo si algo no está produciéndose en cada persona. Todo eso es una expresión de Jesús en nosotros. Es una expresión de su vida en mí. Es una expresión de su gracia abundante. Es una expresión de su capacidad. Es una expresión de lo que Él pagó, de lo que Él hizo para devolvernos a la bendición de Génesis 1:26, y que en Cristo volvió a posicionarnos, creados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para grandes obras, para que produzcamos fruto, y fruto en abundancia en cada área que nos ha sido dada, como mujeres, como hombres, empresarios, esposos, pero porque la fuente está en Dios, nuestra mirada está en Dios, nuestra dependencia está en Dios. También quiero decirles que ensancharnos es lo que dice allí en Hebreos capítulo 10, versículos, Hebreos capítulo 10, quiero leerles allí un momentico, versículo 35 al 37. Hebreos 10, quiero que me pongan allí, si están en la iglesia, como en la casa, ¿cómo vamos? ¿Estás bien? ¿Estás recibiendo? ¿Estamos dejando que el Espíritu nos enseñe? Levanta tu mano allí. Yo sé que no tienes que hacerlo, pero verdad que hace días que no teníamos que estar otra vez en transmisión, les extrañamos, pero sabemos que Dios lo está haciendo. Él nos hizo un cuerpo y es un espíritu el que nos ministra. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, podemos vivir momentos difíciles, y son momentos donde tenemos la opción de decidir si en vez de ensancharnos nos recogemos, nos argumentamos, nos desanimamos. Dice no lo perdáis pues vuestra confianza, y nuestra confianza es Jesús, nada más, es Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, que es Jesús, no pasará. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, y duele, pero Dios no nos dejará. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y eso es en cualquier etapa de la historia. Yo soy tu gozo si estás pasando por un momento de dolor, porque nuestra confianza es Jesús. Aleluya, es Jesús. Dilo conmigo, mi confianza es Jesús. Aleluya. Dice, no la pierdas, porque tiene gran galardón. ¿Saben qué es gran galardón? Que vas a ser ensanchado, porque estás pasando un momento difícil, pero si tú mantienes tu confianza, lo que va a pasar en ti, y te voy a decir algo, porque necesitamos ir a un nivel sobrenatural, que se abran los ojos. Puede que donde va a iniciar tu ensanchamiento no es allí donde estás esperando. Puede que esa persona siga con el mismo cuento, la misma actitud, pero algo va a pasar en ti. Algo va a ser establecido en ti, en tus sistemas, en tu respuesta, aún en tu cuerpo. Si necesitamos que suceda para vivir una vida en santidad, una vida posicionada, donde eso, aunque lo tienes que lidiar, ya no te va a doler. Ese galardón que es Cristo estableciéndote te va a levantar. Levanta tu cabeza, se lleva el enojo, te hace más como Él, y eso hace una vida superior. Aleluya. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Mire, ser ensanchados es desarrollar paciencia. Es saber, mira, iglesia, preciosos, no confunda el aprendizaje y el proceso necesario para aprender. No lo confundas con que otros tienen un problema contigo. Nosotros necesitamos el proceso a veces para ser ensanchados.
¿Cuánto sabe? Le voy a explicar una cosa. Elías un día, siendo el profeta de Dios, Dios le dijo que hablara una sequía. Amén. Pero él terminó teniendo que irse a esconder a una cueva. Él terminó pasando unos momentos difíciles y él necesitó un proceso en su carácter antes de ver la respuesta que él sabía que Dios traería, que era que la lluvia viniera. ¿Me está entendiendo? Y a veces ponemos todo en términos de otros que me hacen o que no pasan, o que mi mamá, o que mi familia, o que es que me quieren controlar, o es que yo no puedo vivir mi vida, qué sé yo. Dice, pero tú necesitas desarrollar el carácter de Cristo. Tú necesitas ser desarrollado en tu identidad. Tú necesitas ser desarrollado adentro, no lo que el mundo te dice, o si no, nunca vas a ser ensanchado donde lo que es eterno y nadie te va a robar. Tú necesitas paciencia, tú necesitas, y yo necesito formación, el proceso completo. Hola. ¿Cuántos saben que si usted va a que le hagan un conducto de dientes y no lo termina, eso va a ser más grave? Necesitas terminar. Dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, la venida del Señor. ¿Cuántos saben que Él viene? Dice, pero el justo vivirá por fe. Y aquí está. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso es encogernos. Pero nosotros estamos en un año donde estamos siendo ensanchados. Pero nosotros, diga conmigo, yo no soy en lo que Dios contigo esté trabajando. La iglesia, tu hogar, allí vamos a hablar. Nosotros, por causa de Él, no somos de los que retrocedemos para perder la bendición, para perder el tiempo profético de Dios, para perder el crecer, para perder una revelación que necesitamos hoy. No somos de los que retrocedemos por cualquier cosa, y menos por algo que parece bueno, sino de los que tenemos fe para preservación, para ensancharnos en Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Para ensancharte necesitamos soltar cosas, olvidar cosas que no han producido, que tal vez no vienen de Dios. No quiere decir que siempre sean malas, pero hay otras que son pecado, hay otras que son cosas que Dios no quiere que tú lleves, y proseguir. Eso es ensancharse. Y esto lo dice Filipenses 3:13 y 14. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. Diga conmigo, extenderme. Este es el año de extenderme. Y tienes que olvidar toda miseria y pobreza. La Biblia dice, como decía el pastor cuando estaba ministrando la Santa Cena, cuando nosotros discernimos el cuerpo de Cristo, viene una revelación, un entendimiento de que nosotros fuimos redimidos de la maldición de la pobreza. Él se hizo pobre para que yo pudiera vivir en esta tierra en una provisión divina, a su manera, bajo su cuidado. Aleluya. Entonces voy a tener que soltar que a mí nunca me va bien. La miseria, el desánimo, la depresión, el desorden, la falta de fuego. Hay que dejar cosas atrás y hay que irnos a extendernos en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la TPT, dice, olvido el pasado. Entrego todo, en todo aquello que debo llevarlo a la luz de la revelación que hoy Dios nos habla. Quizá hoy no lo entendemos todo, pero hay cosas que Dios sí nos está moviendo. No importa cómo sea, ya te dije, para Dios no es un culto más, para Dios no es cuarentena. Dios no manda su palabra para que vuelva vacía. Él no se equivoca. Dice formas, ideas, situaciones, sentimientos, frustraciones, lo que no fue o lo que fue, pero tal vez Dios no estuvo ahí. Necesitamos entregárselo todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Él sea primero, porque lo demás va a venir en añadidura. Y en añadidura es que establecemos nuestro corazón al futuro eterno de Dios. Mira conmigo, futuro eterno. Recuerde que ensánchate es aprender, y eso lo hemos visto y lo hemos nombrado en algunas enseñanzas. Yo les dije a ustedes, vivir este cronos que nos toca vivir en el kairos de Dios.
Yo no me quiero quedar en el cronos continuamente. Yo no me quiero quedar diciendo, hasta hoy nos tocó cuarentena total, mañana de pronto nos encierran, en 15 días nos abren. Yo no me quiero quedar preocupada de que el 30 tenemos que pagar. Yo no me quiero preocupar de que tengo tantos años y las canas. Yo no me quiero preocupar por lo que veo. Yo no me quiero preocupar porque en el cronos de este mundo las noticias y el plan va en cierta línea. Yo quiero vivir en este cronos. Yo quiero levantarme en esta tierra, ir a la universidad, tener sueños, creer que hasta el día que Dios venga van a suceder cosas aquí. Comeremos, creeremos, trabajaremos, daremos a otros, haremos la obra del Señor, le mostraremos a otros con mi vida, con mi boca, con mi carácter, con mi servicio, que ellos puedan ver quién me habita. Pero lo quiero vivir lleno del kairos de Dios. El kairos de Dios es el propósito, el kairos de Dios es lo sobrenatural, el kairos de Dios es ese tiempo específico donde Él prepara cosas específicas, donde Él empieza a hablarnos de otra manera, donde Él te dice lo vas a hacer de manera diferente, donde Él te dice yo puedo hacerlo sobrenatural, y nuestra mente es transformada y nuestra vida de adoración y nuestra decisión por Dios se llena del cielo, se llena de una disposición, y entonces eso va a afectar mi cronos. ¿Está por ahí? El kairos de Dios va a llenar tu bolsillo para que puedas darle a algunos en este tiempo que en el cronos no hay. El kairos de Dios va a proveer para que en el cronos construyamos nuestra placa. Aleluya. El kairos de Dios va a hacer que aunque otros digan, te hagan, pareciera que quieren humillarte, molestarte, porque si hay una batalla de espíritus, el diablo quiere ver cómo te desenfoca. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece, permanece, permanece para siempre. El cronos de esta tierra te dirá, te vas de este empleo, se acabó esta empresa. El kairos te dirá, yo abriré puertas donde no las hay. Yo supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Yo haré, no temas, aleluya. Eso es ensancharnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay cosas naturales, y vamos a verlo cada día más, que claman por la acción espiritual, por lo sobrenatural. ¿Y a través de quién va a suceder lo sobrenatural? ¿Del pastor? ¿Del famoso predicador? ¿De la iglesia grande? No, es a través tuyo. ¿Quién es el que va a orar por el que esté muriendo en una calle? ¿Quién es el que va a creer lo sobrenatural? Porque si de pronto tú no tienes para darle en el sentido material, tú y yo vamos a practicar esa predicación. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, lo que es mi vida, de lo que me lleno, te doy lo sobrenatural, te doy a Jesús, te doy su nombre que es sobre todo nombre, te doy el poder del Espíritu para libertad. Y este es un tiempo donde esas cosas necesitan ser despertadas, ser intensificadas. Hay cosas espirituales también que exigen acción en lo natural. Entonces sabemos que nuestro Dios suplirá nuestras necesidades, pero vamos en lo natural a ser ensanchados. Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Cómo podemos tener más recursos? ¿Cómo vamos a trabajar en la iglesia? ¿Cómo vamos a bendecir la iglesia? ¿Cómo vamos a tener esas disciplinas? Porque si yo estoy llena de lo espiritual, en lo natural debe haber una evidencia. Ensánchate. Nos va a hablar a nosotros de que lo espiritual nos va a convencer, nos va a mantener en convicción. Lo espiritual es eterno, lo material, lo natural algún día aspira. Yo no te digo que no hacemos cosas, pero donde esté tu tesoro está tu corazón. Y a veces tenemos tanta pasión por ciertas cosas, formas, con nuestras familias, de otras maneras, que se nos ha olvidado que necesitamos darle a Dios el lugar. Ensancharnos es madurez. Necesitamos crecer. Diga conmigo, necesito crecer.
Díganlo. Y a mí no me interesa cuánto sepas tú. Yo también me lo digo. Porque ser maduro es ser completo en Él. Porque no hay nadie, no me importa cómo se vea de bonito o de, como decía un pastor, o cuánta, bueno, hay gente que tiene mucho, se me fue, mucho don de gente y todo. No importa si es el gran predicador. Nosotros hasta el día de la venida del Señor estamos necesitando ser completos, ser tomando aquello que Él es su naturaleza, es su carácter para nosotros. Hay mucha gente con carisma, hay mucha gente con ideas, pero necesitamos la madurez, y la madurez tiene que ver con el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Dios, el carácter de Dios. La revelación de ser conformados a la imagen de Cristo. A veces decimos, yo quiero ser como Jesús, pero Jesús vino a servir, y todo lo que eso implicó en su actitud. Él fue un hombre totalmente amplio en su interior para que no le molestara, porque Él sabía cuando lo venían a matar, Él sabía cuando lo perseguían, Él sabía cuando recibían, Él sabía lo que tenía que hacer, era ensanchado. A nosotros que no nos pisen el callo, porque hasta ahí llegó el ensanchamiento. Hasta ahí llegó el ensanchamiento. Ensancharnos necesita una disposición total. Ensancharnos es como a Caleb y a Josué. No sé cuántos Josué y Caleb están sentados allá. Y fueron con otros, por eso la iglesia es tremenda. Pero por eso a veces te preguntas, ¿y por qué no pasa tal cosa? Porque cuidado como oís. Porque aunque todos escuchamos lo mismo, necesitamos por el Espíritu tener la disposición de creer que Dios hoy sí está hablando de un nuevo tiempo. Hoy no es una predicación más. Hoy la evidencia natural aún vino para despertarnos y convencernos de que lo que Él ha dicho está más cerca. Y por eso, si Él ha dicho que somos un cuerpo y que Él le ministra a su iglesia por el Espíritu y la palabra, tú tienes que decir, me ha costado, yo estaba pero no estaba, pero ahora estoy. Y todos los 12 fueron con la misma instrucción, pero solo 2, a pesar de los gigantes, a pesar de las situaciones, vieron como Dios quería que vieran, vieron ensanchamiento, dijeron, sí podemos. Los demás se llenaron de temor, los demás se llenaron de argumentos, los demás se llenaron de excusas y se encogieron. Se encogieron. No vamos solo por lo nuestro, porque Dios sabe lo que necesitamos. Necesitamos ir por Él, y cuando vamos por Él podremos entender cuál es su plan, y luego veremos con mayor claridad qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Necesitamos entender que ensancharnos requiere disciplina. ¿Dónde están los amenes y el fuego? Hay un predicador que dice, pongan fuegos, digan brutal, no sé qué. No, yo no les voy a decir que, bueno, sí digan brutal, porque eso es brutal para la carne. Eso es brutal para cambiar sistemas. Ensancharnos requiere ¿qué? Disciplina, y requiere trabajo. Y le voy a explicar una cosa, el trabajo no es como decía el negrito que lo cantaba. El trabajo bíblicamente, cuando se entiende, es la respuesta del diseño de Dios para producir bien, para producir fruto, para producir en todas las áreas. Entonces disciplinarnos requiere que digamos, Señor, más de ti, menos de mí. Disciplinarnos de verdad, disciplinarnos hasta la muerte. Porque ya no vivo yo, mi carne no me va a mandar. Recuerde, la carne es la forma humana, el deseo humano, mi propia idea. Vive Cristo en mí, vive la vida abundante, vive la gracia que me capacita. Y lo que ahora voy a vivir en cuanto a la vida y a la piedad como mujer, personas que tenemos sueños, que tenemos diferentes formas, yo lo voy a vivir desde mi herencia. Yo lo vivo desde los recursos del cielo. Yo lo vivo con la sabiduría de Dios. Yo lo vivo con saber que si yo me estoy moviendo en esto, voy a ser ensanchado poco a poco. Hay cosas que van a tomar tiempo. Si crees que eso que has tratado de entregarle al Señor, donde has estado invirtiendo, va a suceder así, por favor, detente. Deja que la semilla llegue a su punto, porque cuando venga la cosecha, sí habremos sido transformados, y te gozarás de haber esperado. Te gozarás de haber esperado.
Cuando nos ensanchamos y dejamos que el Espíritu Santo de verdad esté por encima, conforme al plan de Dios, esta oración va a tener un mayor sentido. Dios, ¿cómo quieres que haga lo que tú me has llamado a hacer? Y también esta oración la haremos de verdad. No sea hecha mi voluntad. No se ha hecho mi plan. Si tienes que desbaratarlo, no me tengo que avergonzar. Si Dios tiene que cambiar un plan en la iglesia, el pastor le ha dicho, Señor, hazlo. Si Dios tiene que cambiar un rumbo, hazlo. Puede que otros no lo entiendan, hasta nos juzguen, pero si Él está ahí, vamos a ir a nuevos terrenos. Voy a dar una palabra que esta mañana Dios puso en mi corazón para terminar esto. Gracias, pastor, porque estoy abusando de 5 minutos. La Biblia dice en el libro de Lucas, y no sé quién de ustedes la necesite escuchar, pero eso es una palabra para los que la necesitan. Lucas capítulo 2, versículo 25. Gracias, mi Gus, gracias. Dice, y he aquí, si usted me regala un minuto está bien, gracias. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. De verdad quiero que tomen un momento ahí en su casa, si de pronto ya se distrajeron, no. Y aquí los que estamos aquí. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No importa si eres mujer, aún este pasaje habla de una mujer también. Y este hombre era justo y piadoso. Y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice el versículo 36, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Usted ve aquí 2 personas. Y esa es la vida de cualquiera de ustedes, porque eran personas que conocían de Dios. Dice de Simeón que el Espíritu Santo lo llenaba, le hablaba, le dijo dónde ir, cómo ir. Pero el punto hoy es, Dios había dicho algo a ellos, la promesa a Israel. Estos eran parte de un Israel que esperaba un Mesías, pero lo estaba esperando con un entendimiento, encogidos, no habían sido ensanchados, pero ellos sí. Dios nos está ensanchando, porque aunque se vea como se vea, aunque no parezca, en medio de una generación o en medio de que puedan venir falsos profetas, nosotros creemos las promesas, las palabras, porque las promesas de Dios ahora para nosotros son más claras, son sí y amén en Jesús. Pero estos 2 habían vivido toda su vida con una promesa, llamándola, cantándola, amándola,
cuando lloraban, cuando Israel se ponía en peor situación, cuando ellos eran conscientes de la necesidad de la nación de Dios, ellos estaban esperando, ellos estaban hablando, ellos no lo sabían porque parecía que solo había lo que veían, pero ellos estaban siendo ensanchados en tu espíritu. Óyeme tú, Dios te ha hablado, Dios te ha dado promesas a ti. Casi que diría que a todos, pero hay cosas muy específicas. Y Dios hoy por el Espíritu te trajo a su presencia. A ellos los llevó al templo, pero hoy los trajo a su presencia para decirte que por Jesús lo que no habías visto en tanto tiempo está aquí. Dice que ellos vieron al niño, vieron un ejército, vieron a un gran hombre, vieron un niño, pero con eso pequeño que ellos vieron, supieron, porque habían sido ensanchados en su interior, que Dios ya estaba moviéndose, que ya Dios había empezado el proceso de cambio, de redención. Y tal vez han pasado cosas en que tú has dicho, ah, sí, eso está bien, pero quiero decirte que por el Espíritu de Dios vas a empezar a gozarte. No vas a empezar, no vas a esperar a ver la respuesta completa. Aquello pequeño, tu espíritu lo va a percibir y tú vas a correr como Simeón y tomas ese pequeño, tomas esa pequeña palabra, tomas esa media luz, tomas ese pedazo de pan, tomas esa nube pequeña que el profeta vio y empiezas a decir, sí Señor, la salvación, la redención, la manifestación, la gloria tuya de lo que me has dicho es ahora para mi vida. Él dijo, me voy a morir en paz. Dios no va a dejar. Él se iba, pero Dios no va a dejar que nada de lo que Él ha dicho muera. Este es un año glorioso y tal vez cosas cambien. De pronto igual te habías aferrado, pero vas a ver diferente y de pronto vas a dar giros, pero vas a abrazar eso. Tu honor, tu gozo, tu oración, ese tiempo de estar solo, de parecer que a nadie más le importaba. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero tienes que gozarte. Tienes que tomar lo pequeño. Tienes que, como el profeta Elías, todos nosotros, yo lo voy a hacer. Vas a ver 7 veces. El proceso de ensanchamiento y de cambio de Elías lo hizo que no le da vergüenza aún de cómo tuvo que orar. No se desesperó ni entró en depresión. A la 7ª, cuando le dijeron que venía una pequeña nube, ya Dios lo hizo y se colgó de la nube y salió corriendo y la lluvia vino. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Solo levanta tus manos. Levanta tus manos. Y no tengo nada para decir. Solo deja que el Espíritu de Dios, solo deja que el Espíritu de Dios, solo deja que el Espíritu de Dios traiga esa convicción en el nombre de Jesús. Porque nos vamos a ensanchar y porque este es un año glorioso. Glorioso, 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 glorioso. Yo sé que muchos de ustedes han visto algo pequeño, pero su alma les ha dicho es pequeño. No importa, como este Simeón, gócese, dele gracias a Dios, riéguelo, riegue ese pequeño milagro, ese pequeño dinero, esa pequeña respuesta, riéguela y vea que ya comenzó. Vas a seguirte ensanchando para que sepas cómo ir, en qué dirección ir. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito para tu vida.